Bueno, pues nosotros ahora, más o menos en todos los años sobre San Juan empezamos a hacer la recogida de la grosella y del agrazón. Y pues este año, igual que el resto de años, hace 4 días o 5 días hemos empezado a recoger la grosella roja. Ahora estamos a tope. También hemos empezado a coger un poquito de agrazón. Y lo que hacemos normalmente es todas las mañanas, a la mañana que hace menos temperatura, solemos venir temprano, estamos más o menos hasta el mediodía, un poquito más, recogiendo la fruta, y esa fruta es luego la que llevamos al obrador y directamente así, en fresco, sin tener ningún proceso de congelación ni nada, y lo antes posible además para mantener al máximo la calidad de la fruta, la vamos elaborando. Entonces lo que hacemos es calentar un poquito la fruta, despepitar, preparar los purés, y luego ya con los purés hacemos las elaboraciones de las diferentes mermeladas o separamos para hacer posteriormente los zumos. Normalmente después de elaborar los purés se meten a cámara para que se enfríen y se reposen, y al día siguiente empieza la elaboración de los diferentes productos. Por ejemplo, para hacer una mermelada lo que hacemos es mezclar el puré con azúcar semi-integral de caña ecológica y zumo de limón, y se pone en las cazuelas a realizar la cocción, más o menos hasta que llega al punto de gelificación, al punto de que el agua se ha reducido lo suficiente para que solidifique la mermelada. No utilizamos ningún tipo de aditivo, ni químico, ni espesante, ni conservante, ni nada, y por eso para nosotros es súper importante el producir nosotros la fruta, porque para que las mermeladas gelifiquen naturalmente solo hay que tener en cuenta un tema, y es el punto de madurez de la fruta. ¿Por qué? Porque es el que nos da el punto de pectina natural. Entonces nosotros, controlando la madurez de la fruta, hacemos que cuando tengamos que elaborar sin tener que añadir ningún tipo de aditivo, nos espese, nos mantenga la acidez, nos mantenga el color y el sabor. Nosotros principalmente lo que tenemos son frutos pequeños y algún otro fruto mayor que producimos de forma ecológica y que producimos nosotros para elaborar nuestros propios productos. Y dentro de los frutos pequeños pues hay uno que es especial, porque es el fruto que hemos intentado recuperar de nuestro valle, que es pues el agrazón, euskera arakacha. Tanto en el Valle de Orduña como en la zona de Valdegovías se ha conservado bastante, y es un fruto que es originario en un principio de todo el norte de la península, y la verdad es que tiene un montón de nombres en función del pueblo, del valle en el que estés, desde Galicia hasta Navarra, pues la gente lo conoce de una forma diferente. Es un fruto acidito, como una especie de uva, por eso también se le llama uva espina, y era muy apreciado porque era de las primeras frutas que venía en primavera, después de pasar todo el invierno pues comiendo pues más tipo compotas y así, fruta que se estaba conservando en los pajares. Pues es un fruto mucho más fresco, más ácido, entonces era muy apreciado. Lo que pasa es que con la pérdida de muchos caseríos y de mucha horticultura se ha desaparecido pues muchísimo, porque estaba muy ligado a la horticultura. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo bastante interesante e importante, yo creo, sobre todo la red de semillas de Euskadi, Euskal Herriko Hazien Sarea, recopilando las variedades que aún quedan por las diferentes zonas y multiplicando para que no se pierda la variedad y para que haya más gente que pueda producir esta fruta, pues que es, además de muy rica, pues muy nuestra, ¿no?